Bueno, aquí hay una pequeña muestra de cómo está saliendo la impresión con botella PET reciclada. Bueno, aquí hay varias botellas las cuales me han podido obsequiar amigos. Incluso podéis recoger de la calle. Esto nos servirá de mucho. Hay una simple manera de hacer. Es muy sencilla y fácil. Todos la podrían hacer. Bueno, esto ya lo saben todos. Una fileteadora, una cortadora, el cual nos dé la medida necesaria para poder hacer nuestro experimento. Y yo hice una cortadora muy fácil y sencilla. Solamente es madera y un estilete. Aquí cortamos. Bueno, es muy sencillo de poder cortar y filetear solamente. La manera más fácil que pude hallar es con un estilete o hoja de cortar, de cúter y unas arandelas y tornillos. Listo, con eso ya terminamos. Bueno, aquí está un ejemplo muy rápido. Solo necesitamos la pistola de silicón y una punta de boquilla. Y eso es todo. El calor que produce la pistola es suficiente como para poder darnos el filamento requerido. Solamente tendríamos que cortar un poco la boquilla e introducirlo con una aproximación de 1.5 de diámetro de abertura de la boquilla. Yo lo hice con un pequeño clavito y lija para no dañarlo. Y aquí está el resultado. Este es bueno, una pistola en la cual experimenté mucho. Y aquí se ve. No rompí e introducí la boquilla. Bueno, esta será la pistola que utilizaremos mucho. Ahora el filamento. Para que tengamos un buen filamento es dependiendo del corte. De Coca-Cola, por lo general yo hago el corte de las cintas de 5 milímetros. Aquí está, lo vamos a medir. 5 milímetros. Listo. Aparte de este tipo de botellas, vi que hay otras botellas de agua y de otras marcas, en las cuales suelen ser un poco más gruesos, como esta de Pepsi, que
Y aquí tenemos el filamento de la botella de Pepsi, el cual lo hice 4 milímetros, porque suele ser un poco más grueso. Y así. Le cortamos una pequeña punta para que pueda pasar toda la pistola. Listo, introducimos. Ya salió por el otro extremo. Ahora enchufamos la pistola. Es una pistola de silicona en la cual pueden encontrar en muchos lugares. Y es la más barata, hasta en el chino lo venden. Una vez conectado, solo tendríamos que esperar hasta que caliente. Bueno, esperamos hasta que caliente. Tendrían que probar también con su impresora los grados de impresión. Haciendo pruebas esto se soluciona, ya que como impresora en 168 grados funcionaba primero. Luego le di un bootloader y le cargué un Marlin 2 y empezó a funcionar con 160 grados. Es variable, solo necesitan hacer pruebas. Listo, creo que calentó. Vamos a ver. Sí, ya está caliente. Esperamos un poco más hasta que tome la temperatura suficiente. Bueno, ya está saliendo el filamento. Tiene que calentar un poco más. Ya calentó un poco más y está empezando a salir. Listo. Ahora, para controlar el diámetro del filamento, estoy utilizando esto. También como enfriador, o también pueden utilizar el tubo de Teflón para controlar por cómo va a circular el filamento. Circula libremente, como lo ven. Y jalamos. Como pueden ver, esta es una de las maneras más sencillas de hacer filamento casero. Sigue saliendo el filamento al jalar. Bueno, con esto ya tenemos solucionado la parte de elaboración del filamento.
ya que vi que utilizan circuitos y la programación en Arduino para generar este tipo de filamento, pero a veces suele ser más sencilla las cosas. Bueno, seguimos jalando. Pueden jalarlo con... Yo lo jalé con una pinza. Pueden jalarlo con su mano si ustedes gustan. Hasta que estén dando una solución respecto a la máquina. Bueno, aquí está el filamento. Todo lo que jalé. Es una medida normal en la cual puede pasar por la impresora. Y aquí están varios ejemplos de los que llegué a imprimir. Estoy tratando de armar la máquina que me va a jalar el filamento. O veremos qué manera puedo hacer, cómo puedo solucionar la manera que me jale el filamento. Pero aquí, como vemos, las impresiones han salido muy bien. Y eso que solamente jalé manualmente, sin ningún tipo de máquina. Bueno, estamos imprimiendo poco a poco, ya que estas piezas llevan su tiempo en impresión. Aquí tengo una pieza en la cual probé con 8 milímetros, pero resbalaba en la extrusora el filamento. Y traté de elevar la temperatura, pero se quemó para que circule. Bueno, en este momento ya estamos viendo en funcionamiento el filamento que hemos hecho hace unos momentos. Aquí está. Y estamos tratando de imprimir la siguiente parte. Ahora, otra de las claves es que tiene que pegarse. Una buena adherencia tiene que tener. La placa, la impresión. Como aquí me ocurrió un problema. Se despegaba de la placa por los costados. Pero sí, es muy resistente y muy duro. Me impresiona mucho el plástico PET, lo que llega a poderse imprimir. Para esto llegué a solucionarlo con algo muy fácil. Con pegamentos deposicionables de Acrylex. Solamente lo llegué a estirar con un poco de agua y le puse en la placa de vidrio. Y se ha adherido muy fácilmente y se puede retirar. Incluso les puede servir para ABS o incluso el PLA si tienen muchos problemas. Esta pieza es de cuando no es suficiente el calor. Bueno, eso sería todo y espero que les haya gustado este video.